Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar trabajando ahora con la parte de PHP. Siempre vamos a seguir viendo algunos componentes o algunas cosas propias del lenguaje de programación. Y en esta clase justamente vamos a trabajar vamos a aprender acerca del uso de vectores o matrices dentro de PHP, o cómo es que se manejan, o cómo es que se crean los vectores y las matrices, y cuál es la manera de poderlos manipular y tener acceso a esos datos. En el caso de PHP tiene unas características muy especiales en cuanto al manejo de vectores. Hay que conocer muy bien cómo funciona esta característica para cuando nosotros queremos manipular ese tipo de elementos. Y algo muy interesante que quiero mencionarles es que en el caso de PHP, el uso del conocimiento exacto de cómo funcionan los vectores es esencial. En muchas de las estructuras que se manejan dentro de PHP para componentes como las bases de datos, por ejemplo, generalmente son estructuras que se generan sobre vectores. Entonces, si no conocemos cómo funcionan los vectores, va a ser muy difícil poder entender esas estructuras. Entonces, esa es la parte esencial. Así que la clase de hoy y la que veamos el día de mañana va a ser esencial para la parte de conocimiento de vectores. Así que si tienen alguna pregunta, duda en el proceso que vayamos viendo cada uno de los elementos, consulten, porque pues más adelante, como les digo, lo vamos a utilizar mucho. De hecho, cuando ya estemos trabajando con la parte de incorporación de JavaScript junto con PHP, vamos a utilizar mucho la parte de vectores para que entiendan mejor cómo se manipulan esos elementos. Bien, en las clases anteriores hemos estado trabajando con la parte de la manipulación de elementos de fechas, por ejemplo, funciones que permiten, digamos, hacer algunos procesos muy específicos dentro de PHP. Ya nosotros no tenemos que inventar esas funciones, sino que ya tienen disponibles esas funcionalidades para que nosotros solamente las empecemos a incorporar dentro del lenguaje. Hay muchísimas más funciones, hay una lista enorme de funciones que se pueden utilizar en el caso de PHP, pero las que hemos tratado en estas clases son las más esenciales y las más importantes que ustedes puedan conocer. Y en adelante, ante cualquier funcionalidad, sería bueno consultar primero la documentación para ver si existe alguna función que pueda desempeñar ese proceso, y luego, después de eso, pues si no existe, pues, tratar de nosotros crear esa funcionalidad. Bien, pero hablemos ahora en este caso de la parte de vectores. Vamos a empezar a trabajar con la parte de vectores. Primero, antes de empezar a trabajar con vectores, vamos a crearnos una nueva carpeta. Así que háganle clic aquí en la parte en blanco y luego le dan clic a crear carpeta, y a la carpeta le vamos a poner clase 7. Vamos a crearnos una carpeta nueva que se va a llamar clase 7. En esa clase 7 vamos a meter todo lo que tenga que ver con el proceso de vectores, la parte de vectorización, así que es importante que lo tengamos ahí resumido. Y el primer archivo que nos vamos a crear, le hacen clic en clase 7 y nos creamos el primer archivo que se va a llamar ejemplo vectores.php. Ejemplo vectores.php. Ejemplo vectores.php. Primero partamos, ¿qué es un vector? La verdad que lo vimos bastante cuando estábamos trabajando en Java, e incluso vimos ese tema cuando estábamos trabajando con JavaScript. Entonces es un tema son elementos o estructuras que se manejan en la mayoría de lenguajes, en todos los lenguajes de programación. ¿Qué es un vector? Es una estructura de datos, principalmente se le conoce como estructura de datos. Generalmente cuando nosotros trabajamos con vectores, esos elementos o estructuras que nosotros utilizamos son básicamente una lista de valores con los cuales nosotros los colocamos en un solo elemento, o es una agrupación de valores sobre un nombre en específico, y para identificar la posición, o en ese caso el valor en específico, utilizamos un índice, y con ese índice tenemos
para recordar un poquito cómo lo hacíamos cuando estábamos trabajando, en Java. Si se recuerdan, en Java utilizábamos esta sintaxis. Los vectores en Java utilizábamos esta sintaxis. Por ejemplo, si queríamos tener un vector que se llamara valor, le colocábamos los corchetes y luego le colocábamos new y int, y entre corchetes le colocábamos en ese caso la propiedad. Esa era la manera en la que nosotros definíamos vectores en Java. La diferencia era de que desde un principio nosotros definíamos qué tipo de valores iba a almacenar el vector. En este caso el vector iba a almacenar solo valores enteros, así como está en el ejemplo, solo se iba a almacenar valores enteros, y aquí de una sola vez también le definíamos el tamaño que iba a tener ese vector. De una sola vez identificábamos cuánto iba a ser el tamaño que íbamos a colocarle a ese elemento. Con esto hacíamos que fuese un poco más restrictivo, o en el caso de Java fuese más restrictiva la manera en que utilizábamos estos elementos. Y la cosa que teníamos es que si yo, por ejemplo, quería agregar más de 10 elementos después en tiempo de ejecución, ya no lo podía hacer. Si queríamos utilizar listas dinámicas, ya teníamos que hacer uso de colecciones, ya no usábamos vectores, sino que utilizábamos colecciones. Entonces, utilizábamos otro tipo de elementos para trabajar con esas listas dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Veamos cómo funcionan los vectores en PHP. Para crear un vector, por ejemplo, voy a crear el vector A. Lo que hacemos siempre es colocarle el nombre del vector, luego corchetes, luego la posición y luego le asignamos un valor. Por ejemplo, en ese caso, el valor de 20. Con eso ya hemos creado un vector con un solo elemento. El primer elemento es el elemento 0 y le ponemos, en este caso, le asignamos el valor de 20. Eso nada más sirve, con esa definición nos sirve para crear dicho vector. Ahora bien, con eso, en ese caso, PHP ya define o identifica a esos elementos como vectores. Vamos a quitar estos archivos que no nos sirven. Y le puedo seguir agregando más elementos. Le puedo colocar $A corchetes, posición 1 va a ser igual, por ejemplo, a 35. Y puedo colocarle $A corchetes y le ponemos el valor de 2, va a ser igual. Y una ventaja, es ventaja y desventaja al mismo tiempo que tiene PHP, es que los datos que contiene el vector pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, en este caso yo le puedo colocar que la posición 2 sea igual a ABC, y de igual manera puedo seguir colocando el $A en la posición 3, en la posición 5, perdón, le puedo decir que la posición 5 sea igual a 30. Y ahí hemos creado un vector de manera dinámica. Entonces, la diferencia es que, si se dan cuenta, la posición 3 y la posición 4 no existiría. Solo existiría hasta la posición 2, y de la posición 2 se salta hasta la posición 5. Pero la ventaja que tenemos es que esta puede tener números como puede tener cadena de caracteres. En este caso puede ser dinámica la asignación de los valores al vector, no necesariamente tiene que ser estática. Entonces, eso es una ventaja, porque podemos almacenar diferentes tipos de valores dentro de un vector. No usamos fijos, digamos. No tenemos valores fijos, sino que pueden ser valores dinámicos. Les decía que una ventaja es que el valor puede ser dinámico, pero también es desventaja porque puede ocasionar
Esa es, digamos, un problema que tenemos con la parte de asignación de vectores. Sin embargo, es posible hacerlo dentro de PHP. La otra cuestión que podemos hacer es que le podemos colocar $A, le ponemos corchetes, igual, por ejemplo, igual 25. Le ponemos corchetes igual 25. Y la diferencia en ese caso, en esta opción que tenemos aquí, es que el vector le está asignando, como yo no le he puesto la posición, si se dan cuenta aquí no le he puesto el valor de la posición, no le he puesto la posición 6. Como no le he puesto la posición 6, él automáticamente le asigna la siguiente posición disponible. En ese caso sería la posición 6. Si yo sigo calculando aquí otra vez, $A, corchetes igual y otro valor, entonces le asigna la posición 7. Y así sucesivamente, podemos seguirle asignando más valores. Pero veamos cómo está estructurado el contenido de ese vector. Vamos a utilizar el comando --printr y vamos a imprimir $A. Vamos a imprimir $A para ver ahora la definición de ese comando. Le ponemos $A y nos vamos ahora al navegador, y en el navegador vamos a revisar cómo aparece ahora la definición de ese nuevo elemento. Aquí tenemos ejemplo de vectores. Y si se dan cuenta, ahora que ya tenemos el vector visualizado en pantalla, podemos ver el contenido del mismo. Está en ese caso, en la posición acá, dice que es un array, y en la posición 0 tiene 20, en la posición 1 tiene 35, en la posición 2 tiene ABC, en la posición 5, y vean, la posición 3 no existe, en la posición 5 tiene el valor de 30 y en la posición 6 tiene el valor de 25. Sin embargo, la posición 6 en el código directamente no lo colocamos, no se lo agregamos. Si regresamos a la parte del código, van a notar que aquí yo no le puse el valor de 6. Ahí no le asigné el valor de 6, sino que él lo asignó de manera dinámica. Y si de hecho le vuelvo a colocar de nuevo, volvemos a copiar y pegamos ese valor y aquí le ponemos 50, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que haría? Crearía en ese caso la posición número 7. ¿Ven? Como los corchetes le están indicando que es un vector dinámico, automáticamente crearía la siguiente posición disponible, que sería la posición número 7. Así es como funciona de manera práctica la definición de vectores cuando estamos trabajando con esos elementos en PHP. Ahora bien, yo puedo acceder a esos elementos, puedo utilizar el comando echo, voy a usar en este caso un br antes, y si quiero acceder a esos elementos como pasan a ser un vector, para poderlo colocar dentro de la cadena de caracteres, entonces voy a usar llaves. Le pongo $A y luego le colocamos en ese caso el elemento, que digamos, quiero acceder a la posición 2, entonces le pongo la posición 2, le agregamos el br, y ahí vamos a obtener en ese caso el valor de 2 impreso. Entonces si vamos ahora a la parte del navegador, y actualizamos, van a notar que aquí ya aparece ABC, aparece el valor impreso, el valor que generamos previamente.
porque justamente le estamos diciendo acá que lo genere desde esa posición. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar del 2 quiero acceder al elemento 3? ¿Existe el elemento 3? El elemento 3 no existe, entonces veamos qué es el error que nos genera. Si regreso al navegador y le doy a actualizar, vean, ahí me aparece un warning y le dice que el array 3 no está definido y nos aparece la línea en la que nos está generando el mensaje de error. Eso significa, en ese caso, que el elemento que nosotros hemos intentado acceder no existe. Tenemos que acceder a cualquier otro elemento menos al elemento que no exista. Entonces, esa es la manera en la que creamos, en este caso, esos elementos. También podemos crear una característica principal que tenemos en ese caso dentro de PHP. A estos índices que tenemos acá se le conocen índices de tipo escalares, que son valores numéricos. O sea, básicamente es un número al que le vamos asignando la posición y esa posición, cuando queremos acceder, pues solamente le especificamos, ya podemos tener listo el elemento. Pero también existen dentro de PHP índices asociativos. Cuando hablamos de índices asociativos, por ejemplo, yo puedo tener el vector que se llame alumno y dentro del vector alumno, en la posición, en lugar de ponerle un número, le pongo una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres va a ser, por ejemplo, a José Raúl, por decirles algo. Y abajo vuelvo a colocar el vector alumno y le pongo ahora la posición que se llame apellidos y este va a ser igual a Osorio. Entonces ya tenemos en ese caso la definición del vector. Podemos seguirle agregando más elementos. Por ejemplo, el vector alumnos le ponemos la edad. Ya le puedo decir que la edad es igual a 30. Y en ese caso es un vector con índices asociativos. Entonces ahora, si yo ya quiero imprimir ese vector, entonces le puedo poner eco. Imagínense que queremos imprimir, en ese caso queremos imprimir el nombre del alumno. Entonces le colocamos entre comillas, como es un vector, utilizamos llaves, le colocamos $alumno, abrimos llave, abrimos corchetes y le colocamos acá el nombre del elemento, que sería nombre, y le vamos a concatenar el BR. Entonces con eso ya estamos imprimiendo el vector que se llama, en ese caso que se llama alumnos en la posición nombres. La diferencia es que aquí ya no es la posición 0, ni la posición 1, ni la posición 2. Ya no son posiciones numéricas, sino que ahora son valores asociativos. Entonces tengo nombres, apellidos y edad en la parte de la aplicación. Y ahí automáticamente podemos imprimir esos valores solamente indicando en ese caso el acceso a esos índices asociativos. Si lo guardamos y nos vamos ahora hacia el navegador, van a notar que aquí ya aparece José Raúl. Ya estoy imprimiendo el índice asociativo que teníamos previamente en la definición de la parte de la aplicación. Entonces, esos también son parte de los tipos de vectores que podemos utilizar en PHP. Podemos imprimir no solamente los nombres, sino que aquí podríamos imprimir también los apellidos, solamente sustituimos el valor y podríamos imprimir también la edad. Podríamos imprimir los nombres, los apellidos y en ese caso también imprimir la edad. Y lo activamos y vean José Raúl Osorio 30, que sería la cantidad de años que le hemos asignado. Entonces ya tiene agregados todos esos valores que corresponden en ese caso al vector de tipo asociativo.
En PHP no se podía hacer eso. En en Java no se podía hacer eso. En Java, para que lo pudiéramos hacer, necesitábamos tener colecciones. Ahí usábamos colecciones y usábamos un tipo de colección especial que eran mapas. Allá sí funcionaba con mapas, pero no funcionaba con vectores normales. Pero aquí, básicamente, esos elementos pasan a ser un vector más, un array. Ahora bien, ¿cómo trabajamos ahora con la parte de matrices? Voy a definir aquí un elemento. Cuando hablamos de matrices, es básicamente un vector dentro de otro vector. O sea, ya son elementos de dos o más dimensiones que tienen un vector que tiene un elemento dentro de otro elemento. Normalmente se le conocen así, es un vector dentro de otro vector. A eso se le conocen como matrices. Generalmente tienen 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, etc. Si queremos crear, por ejemplo, un vector que se llame notas y le decimos que en la posición 0, en la posición 0, 0 va a tener el valor de 10, por ejemplo, creamos otro vector notas y en la posición 0, 1 va a tener el valor de 5, ahí le falta el punto y coma. El vector notas en la posición 0, 2 va a tener ahora el valor de 6, por ejemplo, y puedo otra vez ponerle que el vector notas en la posición 1, 1, 0 va a tener 9, el vector notas en la posición 1, 1, 1 va a tener, por ejemplo, 10, y por último el vector notas en la posición 1, 2 va a tener 7. Y ahí tendríamos la creación de un vector con 2 dimensiones. La primera, digamos que el primer elemento, que sería el elemento 0, contiene los valores de 0, 1, 2 con las cantidades de 10, 5, 6. La segunda posición, que sería la posición 1, contiene los datos 0, 1, 2 con los valores 9, 10 y 7. Eso pasaría a ser en ese caso un vector bidimensional o una matriz. En ese caso un vector con 2 dimensiones. Podríamos tener un vector con 3 dimensiones, con 4 dimensiones, pero ya tendríamos que hacer probablemente ejercicios un poco más complejos para poder utilizar ese tipo de vectores. Pero los más comunes son vectores de una sola dimensión o vectores unidimensionales, de 2 dimensiones, o incluso pueden haber vectores de hasta 3 dimensiones. Ya para vectores mucho más complejos, sí ya necesitaríamos tener aplicaciones también más complejas. Lo básico es con este tipo de elementos. Veamos ahora cómo aparece el vector. Pongámosle un print-r e imprimamos el vector notas. ¿Perdón? No, la memoria. La memoria. El límite de dimensiones que se puede crear es la memoria. Lógicamente, entre más dimensiones le agreguemos, más complejo es, más difícil es poderlo manejar. Si nosotros tenemos un vector con demasiadas dimensiones, entonces probablemente no sea muy difícil poderlo manejar. Pero pues no existe el límite como tal. El límite es la cantidad de memoria que tengamos disponible para poderlo manejar. Al final de cuentas tendríamos un vector dentro de otro vector, dentro de otro vector, dentro de otro vector y así sucesivamente. Eso sería sumamente complejo. Pero bien, si lo vemos ahora, si lo guardamos y lo vamos a revisar, si lo guardamos y lo vamos a revisar, van a notar que aquí
La diferencia ahora es que nos dice que en este caso el vector notas es un array, ¿okay? Pero este array en la posición 0 tiene la posición, en la posición 0 tiene otro array que corresponde en la posición 0 el valor de 10, en la posición 1 el valor de 5 y en la posición 2 el valor de 6. Y luego de este mismo array que tenemos acá, en la posición 1 es un array y en esa posición tenemos 9, 10 y 7 como valores. Entonces esa es la diferencia, estamos imprimiendo un valor de dos dimensiones. En este caso, esta es la primera dimensión, digamos, y esta, la que está dentro, sería para nosotros la segunda dimensión. Eso sería un vector de dos dimensiones. Pero básicamente así es como lo imprime el PinRO. Veamos ahora una combinación. Veamos ahora una combinación. Podemos ahora tener, por ejemplo, un vector que se llame empleado. Y en ese vector que se llame empleado en la posición 0, podría tener, en ese caso, los nombres. Aquí le podemos poner, por ejemplo, María. Dólar empleado, siempre en la posición 0, y en la segunda dimensión tendríamos, por ejemplo, apellidos, María Juárez, por ejemplo, y en esa misma posición podríamos incluso tener la edad, pero agreguemos otro empleado, ponemos empleado, ahora en la posición 1, en la posición 1, siempre nombres. Podríamos tener a Henry, por ejemplo. Y dólar empleado en la posición 1. En los apellidos. Henry Sanabria, por ejemplo. Y si imprimimos este vector, ponemos un print R e imprimimos el vector empleados, el vector empleado, vamos a ver qué es lo que va a aparecer. La diferencia ahora es que tenemos un vector también de dos dimensiones, pero la segunda posición ya no es un valor entero, sino que es un valor asociativo. Hemos colocado un valor asociativo, nombres, apellidos, justamente para la posición 0 y la posición 1. Y le hemos asignado en este caso los valores. Veamos ahora cómo se vería ese vector ya impreso. Vamos a ver cómo se vería ese vector ya impreso. Si lo imprimimos, aquí está el vector, vean que es un array y en la posición 0 tiene otro array donde dice que nombres es igual a María y apellidos es igual a Juárez. En la posición 1 es otro array donde nombres dice que es Henry y apellidos Sanabria. Entonces ya tenemos agregados en ese caso esos elementos. Así es como funciona la combinación de un vector con valores enteros y valores string como segunda posición. También nosotros podríamos hacer que el vector se cree automáticamente. Ustedes le pueden colocar $totales igual 25 y $totales corchetes igual 200. Si se dan cuenta, en ese vector yo no le he puesto posición y no lo hemos creado. El vector totales no existe. Pero en el momento en el que nosotros le agregamos corchetes, en ese momento le estamos indicando que este elemento es un vector y lo que va a hacer es asignarle en la primera posición, que sería la posición 0, le asigna el valor de 25 y en la segunda posición le asigna el valor de 100. Veamos cómo se imprimiría si realmente creo las dos posiciones.
le ponemos un print-r y le ponemos totales. Le ponemos totales, lo mandamos a imprimir y noten que aquí aparece el array que acabamos de generar con el valor de 25 y el valor de 200 en la posición 0 y en la posición 1. Entonces lo generó automáticamente, no tuvimos nosotros que generarlo. Le voy a poner aquí un BR para que haga un salto de línea y no se vea pegado. Entonces ahora si regresamos al código, vamos a darnos cuenta que aquí imprime el array en la posición 0, 25 y en la posición 1, 200. Ya está generando justamente el vector como tal. Ahora, un vector no necesariamente lo tenemos que crear de la manera en que lo hemos diseñado en ese momento, así como lo tenemos en la parte de arriba, sino que en este caso un vector también lo podemos crear usando la función array. Yo le puedo poner array, por ejemplo, y ponerle 20, 30, 40, 50, 60, y ahí estamos creando en ese caso también un vector. ¿Okay? El vector se llama ventas, que contiene en la posición 0 contiene el valor de 20, en la posición 1 el valor de 30, en la posición 2 40, en la posición 3 50 y en la posición 4 60. Entonces ya hemos creado también a través de la función, hemos creado un vector. Usando en este caso la función array. Si imprimimos ahora, voy a colocar un eco y un print-r. Si imprimimos ahora el vector que se llama ventas, si imprimimos ahora el vector que se llama ventas, ese vector debería de generarlo de esta manera. Aquí tenemos el vector ventas, donde el array 0 es 20, el array 1 es 30, el array 2 40, el 3 es 50 y el 4 es el valor de 60. Entonces también es otra manera de poder crear un array, utilizando en ese caso la función que se llama array. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago eso? ¿Qué estaría haciendo con condición? ¿O de qué tipo sería en este caso el array condición? ¿Qué pasa si hacemos esta sintaxis? ¿Cómo la tenemos en este momento? Condición, corchetes, luego array y luego le colocamos la lista de valores. ¿Qué pasaría? El valor de 49 en esa parte de abajo. Voy a ponerle un eco, le vamos a poner un BR
Y como vamos a imprimir un vector, entonces le agregamos llaves, le colocamos en ese caso el nombre del vector. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a tener acceso al valor de 49? ¿Cómo imprimo el valor de 49? Vean que arriba yo le puse $ventas igual a array y le puse la cadena de valores. ¿Okay? Por lo tanto, aquí me genera un venta 0, ventas entre corchete 0, 20, ventas entre corchete 1, 30, ventas entre corchete 2, 40 y así sucesivamente. Ahora, aquí yo les dije en la parte de arriba que cuando yo le agrego los corchetes, también les estoy indicando de que lo que quiero crear es un vector. Como este vector condición no existe, entonces crea en este caso la posición 0. Pero esa posición 0 le estoy diciendo que va a ser igual a otra array. Entonces, ¿cómo hago para imprimir el valor de 49 en esta línea de acá? Para comenzar, ¿en qué posición estaría? En la posición 0. Pero si lo dejo así, con la posición 0, lo que estaría haciendo es diciéndole que me imprima un array. Si se dan cuenta, de hecho me va a generar un error. Si me voy hacia el navegador, vean, aquí me genera un error. Dice de que el array, la conversión del array, no se puede convertir el array a un string, por eso me está generando el error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este array que hemos creado en esta parte de arriba es un vector de 2 dimensiones. Esta es la posición 0, por lo tanto, la posición para imprimir el 49 tendría que ser corchetes 0. Si quisiera imprimir el 78, por ejemplo, si quisiera imprimir el 78 tendría que ser corchetes 0, 2. ¿Okay? Corchete 2. Así imprimiría en este caso la posición que corresponde a la posición doble. Bien. También podemos crear un array utilizando la función podemos crear un vector utilizando la función array, utilizando también la parte del índice. Yo le puedo poner array y en ese caso le puedo decir que la posición 0 va a ser igual a 2.5. Luego la posición 1 va a ser igual a 5.4, por ejemplo. Y la posición 2 va a ser igual a 6.5. Y veamos qué es lo que imprimimos con el print-r. Imprimimos $precios. Vamos a poner el eco antes para que imprima un BR. Entonces la diferencia ahora es que en este formato, en esta sintaxis que estamos generando acá, yo le estoy asignando el índice. En el ejemplo anterior, el índice se genera automáticamente de manera correlativa. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior solo colocaba una lista. Pero ahora estoy colocando esa misma lista, pero le estoy agregando en la posición. Aquí la posición 0 tiene 2.5, la posición 1 5.4 y la posición 2 6.5. Son posiciones totalmente diferentes. Y así es como crea en este caso ese vector. Si ahora lo revisamos en el navegador, van a notar que aquí está el valor de 49. Aquí está el valor de 49 y aquí tenemos en ese caso el array con 2.5, 5.4 y 6.5. Entonces ya aparece en ese caso la definición del elemento.
Con eso hemos generado, en este caso, un vector especificando la posición o especificando el índice que le corresponde a esa posición. Bien, pero los arrays que podemos crear pueden ser muchísimo más complejos. Por ejemplo, vamos a crearnos acá otro array. Voy a crearme un array que se va a llamar frutas. Frutas le decimos que va a ser igual a un array y le vamos a dar enter dentro del paréntesis para colocar los elementos que va a contener. Entonces le ponemos frutas, le ponemos el array y adentro del array vamos a colocar los elementos. Díganme el nombre de una fruta. ¿Cuál? Ese va a ser para nosotros el índice. Mango va a ser el índice. Ese índice que se llama mango va a estar compuesto por los siguientes elementos. Va a estar compuesto de nuevo por un array, abrimos llaves, abrimos paréntesis, perdón, y ahí adentro vamos a colocar los diversos elementos. Por ejemplo, el color. ¿Qué color es el mango? Depende de qué tipo sea. Pongámosle que es amarillo. El sabor del mango. Si está si está maduro es dulce. La forma del mango depende del tipo de mango que vayamos a tener. Puede ser ovalado, puede ser redondo, etcétera. Entonces le vamos a poner que es redondo. Y le vamos a agregar el precio. ¿Cuánto vale un mango en estos dorados tiempos? Dependiendo de la clase, de la temporada. Ajá. ¿Cuánto le ponemos? $2. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos un vector en donde el primer elemento que vamos a tener dentro del vector se llama mango. Este es el índice. Mango es el índice. Luego este mango está compuesto de otro vector. Ese otro vector contiene color, sabor, forma y precio y los valores correspondientes a cada uno de esos elementos. Ya tenemos creado nuestro primer elemento del vector. Entonces ahora le podemos agregar una coma. En esta parte de acá le agregamos una coma y agregamos otra fruta. Dígame otra fruta. Naranja. Esa naranja va a ser el índice y ese va a ser igual a otro vector. Entonces le damos enter en ese nuevo vector y hacemos lo mismo. Le vamos a agregar en este caso el elemento color. ¿Cuál es el color de la naranja? Naranja. Color naranja. El sabor. El sabor de la naranja. ¿Cómo? Dulce. Y la forma
La forma sería redonda. Y le agregamos el precio. ¿Cuánto vale una naranja en estos dorados tiempos? ¿Cuánto? 50 centavos. Pongámosle 50 centavos. Bien, ahí ya tenemos el vector frutas, que contiene dos elementos, el que dice mango y el que dice naranja. Y dentro de mangos contiene otro vector que tiene color, sabor, forma y precio. Y lo mismo dentro de naranja tiene otro vector que corresponde a color, sabor, forma y precio. Entonces ahí tenemos en ese caso la definición de ese vector. Ahora bien, veamos cómo se vería ya impreso. Le ponemos un print R y le colocamos que vamos a imprimir el vector frutas. Salud. Vamos a imprimir el vector frutas. Se le pone un print R, en este caso frutas. Y vamos a analizar ahora el resultado para ese vector. Veamos cómo se ve ahora ese vector. Ya con el print R. Si lo generamos, van a notar, le vamos a poner un BR antes del print R. Vamos a poner un BR antes del print R. Y ahí ya tenemos el vector. Si se dan cuenta, el vector dice que contiene mango, el índice que se llama mango, donde está compuesto por un array donde dice que el color es amarillo, el sabor es dulce, la forma es redonda y el precio es de $2. Luego tiene otro índice que es naranja. Naranja también es un array donde el color es, vamos a quitar esto para que podamos verlo mejor, donde el color es naranja, el sabor es dulce, la forma es redonda y el precio es de 0.5. Entonces ya estamos imprimiendo en ese caso la definición del vector. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer también para analizar ese vector de otra manera? Hay otra función, además del print R, voy a ponerle comentarios a este print R. Hay otra función que se llama var-dum, que es un poco más descriptiva. Tiene la misma función de el print R, solo que contiene más datos, contiene más información. Así que podemos utilizar en ese caso el var-dum, lo podemos utilizar para poder visualizar el contenido también de la variable, solo que la impresión de la variable aparece totalmente distinta. Se lo voy a mostrar acá cómo aparece. Nos vamos al navegador y vean, la diferencia es que la información aparece descrita de manera distinta. Primero dice que el elemento que queremos visualizar es un array y ese array está compuesto por, en ese caso, el mango. El mango es un array de 4 elementos. El primer elemento es color, que es de tipo string. El otro es sabor, que es de tipo string. El otro es forma, que es de tipo string. El precio, que es de tipo entero, y así sucesivamente. Ahora para naranja aparece el array, el color, el precio, la forma y el tipo. En ese caso, para el caso del array, dice que es un valor de tipo flotante para la definición. Entonces el var-dum con el print R muestran la misma información, solo que lo hacen, el var-dum muestra más datos. Si alguna vez yo les digo, muéstreme el contenido de un vector en un examen, ustedes saben que lo que tienen que hacer es utilizar ya sea el print R o el var-dum. Cualquiera de los dos, la respuesta es correcta. ¿Okay? Pero
la idea es, queremos analizar el contenido de un vector, lo vamos a hacer con esas dos opciones. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir esos valores? Si yo quiero tener acceso a esos valores, le vamos a poner un eco, vamos a poner un BR, y aquí yo le puedo decir la fruta la primera, ¿cuál era? Mango. La fruta mango es de color, y aquí, como es un vector el que voy a imprimir, utilizamos llaves, le ponemos frutas, entre comillas le ponemos mango, en mayúsculas porque así lo definimos en el otro lado, y en la oposición, que sería en ese caso color. Entonces ahí ya le pusimos la fruta mango es de color, y ahí ponemos el vector $frutas mango corchetes color. Le vamos a poner después tiene un sabor, abrimos siempre corchetes, le ponemos $frutas, en ese caso fresas, perdón, era mangos, mango, y en ese caso es el sabor. Con eso ya imprimimos el sabor, y de una sola vez le vamos a poner el precio, y el precio es de, y acá en ese caso dentro de la definición del precio siempre abrimos corchetes, le ponemos en este caso $frutas, entre comillas mango, y entre comillas el precio. De esa manera tendríamos acceso a los datos del vector. Vean que le hemos puesto la fruta mango es de color, le ponemos $frutas mango entre corchetes, color entre corchetes para tener acceso al color. Tiene un sabor, $frutas mango y entre corchetes sabor. ¿Okay? Y además de eso dice que tienes precio de $frutas mango y entre corchetes precio. Tiene varios elementos a los cuales estamos accediendo. De esa forma tenemos acceso justamente a la definición del vector. Aquí me falta el punto y coma. Y ahora sí, si lo mandamos a imprimir, vean aquí en la parte de abajo, ahí aparece el mango es de color amarillo, tiene un sabor dulce y el precio es de $2 o lo que sea. Ahí le podríamos haber agregado la palabra dólares, pero básicamente ya estamos haciendo el proceso de impresión de ese valor a través de ese vector. En esta línea lo imprimimos. Agreguémosle otro elemento al vector. Vengámonos hacia esta parte de arriba, y en esta parte de acá, después de este paréntesis, le agregamos una coma. Y dígame otra fruta. Ya tenemos mangos y naranja. Dígame otra fruta. Guayaba. ¿Cómo se escribe? Guayaba. Sí, ¿verdad? Ese guayaba va a ser igual también a un array. En ese array que le vamos a colocar puede tener siempre la definición de color,
Y en la definición de color le ponemos entre comillas, ¿qué color son las guayabas? Verde. Color verde. Agregamos también la definición de el sabor. ¿Qué sabor son las guayabas? Depende, vamos a poner ácida. La forma de la guayaba la vamos a poner que es redonda. Y el precio, la definición del precio. Vean que acá en la definición del precio nosotros incluso podemos agregar un array más. O sea, yo le puedo colocar aquí dentro del precio otro array y en ese array ponerle que el costo de una guayaba, por ejemplo, es de 25 centavos. Le voy a poner 0.25. Y el precio de venta es de 0.50. Entonces, ahí hemos creado un array de 3 dimensiones. ¿Okay? En el vector, en el elemento se llama guayaba. Dentro de eso tiene un array que corresponde al color, al sabor y a la forma. Y dentro del precio tiene otro array que corresponde al costo y a la venta. Precio de costo y al precio de venta. Entonces le hemos agregado a la misma definición del vector otra definición de otro vector. Por lo tanto se convierte en este caso S en un vector de 3 dimensiones. De otra forma también podríamos, ya que hemos agregado a este de guayaba, podríamos incluso agregarle otro elemento al que ya tenemos en la parte de arriba. Voy a regresar hacia la parte superior y por ejemplo al que dice mango le voy a poner una coma y a este le vamos a colocar existencia. Y en esa existencia también puede ser un array en donde yo le puedo colocar 10,20 por ejemplo. Significa que tiene existencia de, digamos que está en 2 almacenes, entonces tiene existencia diferente en cada almacén. Entonces este mango ahora ya también tiene existencia. Y no necesariamente ese elemento debería de existir. Los demás, si se dan cuenta, los demás no le voy a agregar existencia, solamente se lo voy a agregar al primero. Significa que los demás pueden quedarse con los valores que ya tenemos. Así que el vector incluso puede ser creado de manera dinámica para contener diversos valores. Podemos agregar también a este otro que tenemos acá, a naranja, le podemos agregar una coma acá y colocarle, por ejemplo, el origen. Y este origen puede ser un array. En este caso, la naranja puede venir de diferentes lugares. Le voy a decir que viene de Guatemala y viene de Honduras. Y si se dan cuenta, ya hemos agregado también otro array. Entonces los 3 elementos tienen un array, tienen un elemento array, pero no necesariamente se llaman iguales. Pueden tener definiciones totalmente diferentes. O sea que como esto se asemeja un poquito perdón, a lo que vimos en MongoDB. ¿Recuerdan que en MongoDB era básicamente el MongoDB era la creación de un documento en un vector o un documento JSON que podía tener digamos, cada documento podría tener una estructura totalmente diferente. Lo mismo sucede en PHP con los vectores de este tipo. Yo puedo crear un vector con diferentes posiciones o diferentes elementos. Y así es como funciona la definición de estos elementos que se le conocen como vectores.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si queremos imprimir el precio de la guayaba? El precio de costo de la guayaba. ¿Cómo haríamos para imprimir el precio de costo de la guayaba? Le ponemos eco, abrimos comillas, le ponemos un BR para que... Ah, no, ese ya no es necesario. Le ponemos el precio de la guayaba es, y abrimos corchetes, y ahí le vamos a poner dólar frutas, corchetes y comillas, y ahí iría guayaba. Corchetes y comillas, ahí iría precio, y si quiero ver el precio de costo, en ese caso tendría que colocarle corchetes y entre comillas costo. Vean que ese es más complejo. En el caso del precio de la guayaba es más complejo porque tenemos tres elementos, o sea, tres corchetes. Hemos colocado primero el nombre del elemento, que sería guayaba. Dentro de guayaba voy a buscar el precio. Como precio también es un vector, entonces le pongo entre comillas y entre corchetes el otro elemento del vector, que sería en ese caso el costo. Bien, vamos a aprender ahora a hacer el proceso para recorrer un vector. Vamos a aprender a recorrer un vector. Vamos a crear otro archivo para que no nos para poderlo entender mejor. Vamos a crearnos aquí un archivo que se llame recorrer vector.php. Creamos un nuevo archivo que se llama recorrer vector.php. Y aquí le agregamos código PHP y vamos a ponerle el comentario como recorrer un vector. ¿Cómo recorrer un vector? Y colocamos primero, en ese caso, el vector clientes. Como no le estoy colocando la posición, entonces se crea de manera automática. El primer cliente va a ser Unicaes. El segundo cliente que vamos a crear va a ser Vidri, por ejemplo. Y el tercer cliente que vamos a crear va a ser Simán. El siguiente cliente, pongámosle que sea Bow. Agreguemos a PriceMart. Y agreguemos a Walmart. Esos serían los clientes. Los clientes serían Unicaes, Vidri, Simán, Bow, PriceMart y Walmart. Como no le hemos agregado posición acá, la posición se crea de manera automática. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo hace de manera automática. Define que es un vector y le agrega las posiciones a esos vectores de manera automática. Ya que tenemos definidos esos vectores, vamos a aprender a recorrerlos. Vean, estos vectores, como en Excel, les voy a mostrar acá en Excel para que tengan un ejemplo.
tenemos Excel. Este Excel, yo podría poner aquí los nombres de los clientes: Unicaes, Vidri, Bow, PriceSmart, Walmart, etc. Estos, si fuera un vector, internamente tiene un puntero. ¿Cómo se le llama a este elemento que ustedes tienen acá? Este por lo general es el selector de celda. ¿Okay? Pero cuando ustedes colocan el selector de celda, significa que están seleccionados los elementos y se puede visualizar en la parte de arriba. Imagínense ese vector que acabamos de crear como un listado que tiene un selector de celda. Entonces lo que sucede en ese momento, cuando nosotros creamos el vector, es que de manera predeterminada el elemento se coloca en la primera posición. O en el caso, nosotros podemos hacer que el puntero se mueva hacia la posición 0. Entonces le vamos a poner moviendo el puntero a la posición inicial. Para eso se utiliza la función que se llama reset, y ustedes le colocan reset clientes, y con eso lo que hacen es mover ese puntero imaginario en la primera posición. Por lo tanto, el que tenemos ahorita seleccionado, el que está seleccionado, es el que dice Unicaes. ¿Cómo puedo hacer para que ese elemento que acabamos de mover o acabamos de seleccionar lo podamos imprimir? Yo le puedo colocar $C igual, y le puedo colocar la palabra current y luego $clientes, y con eso puedo imprimir con el eco, puedo imprimir el $C y un BR. Como con el reset lo hemos desplazado hacia la primera posición, o sea, se movió hacia la primera posición, entonces en ese caso con el current yo capturo ese valor en ese caso es el valor de clientes, se lo asigno a la variable C y lo imprimo en ese caso con el valor de la variable 0. ¿Qué es lo que voy a imprimir en esa línea? Voy a imprimir la palabra Unicaes. Ahí imprimiríamos la palabra Unicaes. Si ahora regreso hacia la parte del navegador y le colocamos acá recorrer vector, vean, ahí me imprimió Unicaes, ¿okay? Que es el primer elemento del vector. Allí imprime Unicaes, que es justamente lo que acabamos de generar. ¿Cómo podemos hacer para mover ese vector? Desplazarlo hacia abajo. Para eso utilizamos la función next. Le ponemos next $clientes, y esto lo que hace es mover ese vector imaginario. Es como que presionáramos la flechita en Excel, mover ese selector imaginario a la siguiente posición. Entonces, de nuevo, puedo volver a hacer este mismo proceso. Vamos a copiar y pegar estas líneas. Las vamos a copiar y pegar. Ya tendríamos, en ese caso, después del next, le decimos que queremos obtener el valor del elemento actual y lo imprimimos. ¿Cuál sería el segundo elemento? Vidrier. ¿Qué tendría que imprimir en ese caso dentro del listado? Bueno, tengo que guardarlo. Si me vengo a la parte del listado, imprimiría Vidri. ¿Ok? Ya imprimió Vidri. Entonces, de esa manera puedo ir recorriendo los vectores. Le puedo dar otro next y puedo irme a la siguiente posición y así sucesivamente. Si yo en ese caso acá copio este código, lo copio y lo pego, llegamos otra vez al next. Con el next clientes nos trasladamos a la siguiente posición y de nuevo imprimiríamos ahora el siguiente, que sería Simán. Ahí nos aparece impreso ya en ese caso ese valor, y así puedo seguir colocando más valores. Cuando next ya no encuentra ningún elemento, entonces devuelve falso.
Cuando él se va desplazando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ya no encuentra ningún elemento, entonces lo que hace es devolver el valor de falso. Y ahí se queda. También puedo hacer que regrese a un elemento anterior. Voy a copiar esto. Con el elemento next, en lugar de next, le puedo colocar preview. Y con eso regresamos al elemento anterior. Si estábamos en Simán, el elemento anterior sería vidri, en este caso vidri. ¿Ok? También puedo enviar el puntero al último elemento. En lugar de ponerle next, le colocamos en, y con eso se va al último elemento del vector. Si ahora nos venimos hacia el navegador, vean, ahí está haciendo el desplazamiento del elemento. Imprimió de primero Unicaes, luego Vidri, luego Simán, luego otra vez Vidri, porque regresamos con el preview. Y con el otro que sería el Walmart, lo hicimos para la parte de abajo. Entonces ya tenemos impreso justamente ese elemento. Hagámonos ahora el código para recorrer un vector. Hagámonos ahora el código para recorrer un vector. Vamos a recorrer un vector. Entonces lo primero que tenemos que hacer es regresarlo al inicio. Entonces, si le ponemos $reset clientes, regresamos el vector a la primera posición. Con ese $reset clientes se mueve a la primera posición. Cuando ya está en la primera posición, puedo utilizar un do. Abrimos llaves y aquí en este while, aquí le puedo poner un while y colocarle en ese caso next clientes, $cliente. Le ponemos while next $clientes. Punto y coma. Y ahí adentro ya podemos hacer el proceso de generación. Entonces ahí ya le ponemos $C va a ser igual a current $clientes aquí le falta el punto y coma. Ya le podemos colocar el eco y ponerle $C y el BR para que imprima el vector. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Lo que va a suceder es que el reset va a desplazar el puntero imaginario al puntero elemento. Viene y entra al do while, y en el do while lo que le dice es que obtenga ese elemento, que en este caso sería el primero. Se lo asigna la variable C y lo imprime. Cuando llega al while, aquí le pone un next, $clientes, entonces significa que se traslada al siguiente elemento. Como hay un elemento existente, devuelve verdadero. Continúa el bucle e imprime el segundo elemento. Vuelve a hacer otro next, va al tercer elemento, como existe, vuelve otra vez a hacer el proceso. Cuando llega al último elemento e intenta hacer un next, como ya no existe un próximo elemento, devuelve falso. Y ahí termina el bucle. O sea, así es como en ese caso genera el recorrido de la generación de un vector. Entonces veamos ahora si funciona. Vamos a ir hacia el navegador y vean, ya imprime Unicaes, Vidri, Simán, Bow, Priceman y Walmart, que son todos los elementos que contiene el vector. ¿Okay? Otra forma de hacerlo, si por alguna razón no me gusta cómo lo generamos a través del do while,
y a mí me gusta más hacerlo con el while. Vamos a poner un echo, vamos a poner aquí un H3 y le vamos a poner recorrer el vector con la sentencia while, y aquí cerramos el H3. Recorrer el vector con la sentencia while. Tenemos que hacer siempre el mismo proceso. Le ponemos un reset y le decimos que se vaya hacia clientes, y lo que hacemos es que ese mismo reset, al momento que se desplaza hacia el siguiente elemento, devuelve el valor. Entonces yo le puedo poner un while y le puedo poner entre paréntesis $C igual, y le ponemos next y le ponemos $clientes, y con eso me estoy desplazando. Voy a estarme desplazando entre cada uno de los elementos, y aquí abajo ya puedo poner este mismo echo, lo colocamos acá adentro, y esa es otra manera de recorrer el vector utilizando en este caso el while. La diferencia de arriba es que la condición va al final, y aquí la diferencia es que la condición va al inicio. Pero también es otra manera de poder recorrer el vector. Si se dan cuenta, con el while ya no fue necesario utilizar la función curre, porque automáticamente el next devuelve el valor que corresponde al que se está desplazando. Entonces aquí, si me voy de nuevo a la parte del navegador, y aquí está otra vez, y vean, ahí se generó en ese caso el movimiento. Voy a poner aquí otra forma de recorrer un vector. Que vamos a ver ahorita es otra forma de recorrer un vector. Primero voy a contar el número de elementos para saber cuántos elementos tiene el vector, en este caso clientes. Le ponemos count y le ponemos $clientes, y ahí me va a dar la cantidad de elementos que contiene, en ese caso, clientes, que si se recuerdan le agregamos, si no me equivoco, le agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le agregamos 6 elementos, por lo tanto esta línea que tenemos acá devolvería el valor de 6. ¿Okay? Cuenta la cantidad de elementos que le hemos agregado al vector que se llama clientes. Este count ya lo habíamos visto anteriormente cuando estuvimos trabajando con formularios matriciales. Entonces ahí estuvimos trabajando con esos elementos. Bien, ahora que ya tenemos el vector clientes, si lo queremos recorrer, puedo utilizar la sentencia for. En ese caso le colocamos la sentencia for y puedo crearme una variable i, $i, que originalmente sea igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque el primer elemento del vector es 0. Le ponemos un punto y coma y le ponemos que mientras $i hacer esto, mientras $i sea menor que número de elementos, y por cada vuelta $i va a sumar. Entonces ahora, para imprimirlo, le ponemos un echo, le colocamos en ese caso las llaves, le ponemos $clientes, corchetes, $i.
y el respectivo BR. Ese es a través de un for. Hemos utilizado un for para recorrer en este caso el vector que se llama cliente. Estamos recorriendo el vector clientes y por lo tanto le colocamos aquí esos valores. ¿Okay? Ahí estamos recorriendo ese vector y ese vector me permite a través de la posición imprimirle ese elemento. Es otra forma en lugar de utilizar next, utilizar preview, utilizar reset, podemos utilizar esta otra forma. Aunque en PHP esa forma ya no está recomendada. Si bien es cierto, se puede hacer, se puede utilizar, pero en PHP es mejor utilizar las otras maneras que les acabo de explicar. Y de hecho vamos a ver, creo que el día de mañana, vamos a ver la otra manera de poder recorrer otro vector. Veamos los resultados. Si ahora me vengo al navegador, vean aquí otra vez y se vuelve a imprimir Unicaes, Vidri, Simán, Bow, Pricemark y Walmart. Entonces ya está impreso el vector y recorriéndolo de otra forma, otra manera de poder recorrer un vector. Cuando yo les pida en un examen que me recorran un vector, pueden utilizar cualquiera de estas formas. Pero yo les recomendaría que utilicemos más la de arriba. De hecho, mañana vamos a ver otra forma de recorrer un vector. Para mí debería de ser la más adecuada, la que vamos a ver el día de mañana. Pero por el momento, hasta aquí ya hemos aprendido los conceptos básicos del manejo de vectores en PHP. Básicamente hemos creado vectores de diferentes maneras, le hemos asignado diferentes valores, hemos visto que los vectores son dinámicos en PHP, yo puedo crear elementos de manera dinámica, etc. O sea, hemos visto varias cosas dentro del lenguaje. El día de mañana vamos a continuar viendo lo que falta de vectores. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Solo les voy a pasar lista.